Hola, bienvenidos a esta nueva clase de física. Hoy día nosotros vamos a ver temperatura y dilatación. Para partir tenemos que saber que la temperatura de una sustancia o un cuerpo está asociada al movimiento de las moléculas que componen dicha sustancia. Si éstas se agitan a mayor o menor velocidad, será mayor o menor su temperatura. Para poder iniciar, nosotros tenemos que también conocer el término de equilibrio térmico. Nosotros para esto tenemos que saber que siempre la energía va a buscar un equilibrio en un sistema, pasando la energía donde está más concentrado hacia el lugar donde esté menos concentrado. Como en este caso nosotros estamos viendo calor o temperatura, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo va a estar siempre interactuando con el sistema a su alrededor. Entonces, si por ejemplo un cuerpo está más frío, que el sistema, el cuerpo va a absorber el calor del sistema hasta llegar a un punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos que también saber qué son los termómetros. Los termómetros son instrumentos para poder medir la temperatura. Estos tienen que tener dos requisitos fundamentales. Uno es tener una propiedad X, que va a ser la que va a variar con la temperatura, como es común encontrarla con el mercurio en estos termómetros de vidrio, que son los más comunes. O pueden ser hasta pequeñas láminas de aluminio que al momento de calentarse o enfriarse cambian su forma. También vamos a tener que tener una escala graduada que va a estar graduada según el tipo de elemento que estemos viendo. Algunos tipos de termómetros son el termómetro de vidrio o de líquido. Estos suelen ser de un vidrio sellado que poseen un líquido en su interior. La temperatura que se obtiene al ver la escala marcada en el mismo termómetro hasta tiene una escala marcada en el termómetro y eso. Normalmente es común encontrarlos de mercurio y alcohol en su interior. Ahora también vamos a saber cuáles son el termómetro de contacto. Este se trata de un termómetro en los que miden la temperatura a partir de una resistencia eléctrica que presenta un voltaje del cual varía la función de la temperatura de conexión. Los de resistencia, que consiste en un alambre de palatino, cuya resistencia eléctrica cambia cuando cambia de la temperatura. Este es un poco lento, pero es bastante preciso. El termómetro sin contacto, o también conocido como pirómetro, es un instrumento de medición en el cual tiene como característica principal que no necesita el contacto y más que nada mide la temperatura mediante un infrarrojo o básicamente midiendo la radiación de los objetos. El termómetro bimetálico, que está formado por por dos láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos, que están arrollados dejando un coeficiente más alto en su interior. El termómetro de gas, que funciona a presión y a un volumen constante debido a su tamaño, es preciso, pero su gran complejidad solamente se usa, por su gran complejidad solamente se usa en ámbitos de laboratorio, ya que al ser un sistema muy preciso, normalmente sirve para poder eh, graduar o calibrar otros termómetros. Y el termómetro digital, que es el que incorpora un microchip que actúa con un circuito eléctrico, o sea, sí, es el termómetro digital que tiene un chip con un circuito eléctrico que está conectado a a un metal que es sensible a los cambios de temperatura. Ahora nosotros vamos a conocer cuáles son las escalas térmicas. Estas sirven para poder graduar los termómetros. Estas están determinadas por varios factores y estas son siempre se arbitran mediante unos factores hiperdeterminados. ¿Ya? Normalmente
nosotros vamos a tomar en cuenta estas como la más común, la de Celsius, que por ejemplo mide la temperatura del agua al momento en que está en equilibrio con hielo, y después mide la temperatura en su punto de ebullición y marca los puntos en punto en donde está el hielo fundente, que es agua con hielo en estado de equilibrio, como, lo marca como 0 grados Celsius, ¿ya? Y el momento en que el agua está en ebullición, lo marcaron como 100 grados Celsius, y entre medio de todo esto se fueron graduando distintos intervalos, ¿ya? Aquí están sus dos ecuaciones para poder transformarlos, los grados Celsius, desde Fahrenheit y desde Kelvin, ¿ya? La escala de Kelvin, o más conocida como la escala del cero absoluto, tuvo la base, la de Celsius, ya que esta es la escala base para todos y es la más utilizada, dándose cuenta que el 0 grados Celsius no era la temperatura más baja. Se realizaron distintos estudios en los cuales se logró determinar que la temperatura hipotética más baja lograble son los menos 273 grados Celsius. Esta temperatura, al ser hipotética, aunque se hagan muchos experimentos, nunca se ha logrado llegar, y, pero se han logrado obtener resultados similares al 0 grados Celsius. También aquí están sus dos cambios de escala, desde grados Celsius a Kelvin y de grados Fahrenheit a Kelvin. Ahora los grados, los grados Fahrenheit, este investigador basó su escala en base a la temperatura humana. No se sabe por qué designó, pero a los 96 grados Fahrenheit eran supuestamente la temperatura humana. Pero este cometió unos errores al momento de medirla, ya que la temperatura humana la verdad es que es de 98,6 grados Fahrenheit. Aquí también podemos encontrar sus dos formas de transformarlo, desde grados Celsius y desde grados Kelvin. Ahora, nosotros sabemos que la temperatura va a variar el grado de movilidad de los distintos moléculas dentro de un cuerpo, ¿ok? Esto significa que también van a cambiar sus dimensiones, ¿ok? Estas van a cambiar en sus distintos, ¿cómo se llama? Dimensiones, tanto como largo, como alto, como ancho, ¿ya? Nosotros aquí vamos a utilizar la ecuación de dilatación lineal. Esta es para una sola dimensión, en el cual nosotros vamos a medir el cambio de longitud con un coeficiente de dilatación, con la longitud inicial del objeto y el cambio de temperatura que sufrió este objeto la, desde que se midió la longitud inicial, ¿ok? Todas las sustancias y objetos tienen distintos coeficientes de dilatación, ¿ok? Estos coeficientes de dilatación son característicos de cada sustancia y, como pueden ver, se pueden encontrar en distintas tablas. Aquí pueden ver algunos ejemplos y claramente la ecuación de dilatación lineal. Ahora también nosotros tenemos que tener en cuenta que si se puede medir de forma lineal, también la podemos medir de forma superficial, en forma de área, y volumétrica con su volumen. Estas van a tener pequeñas variaciones, dado que para poder medir el área, nosotros solamente vamos a cambiar el hecho de que en vez de medir una longitud, vamos a medir un área, que es metros al cuadrado, y va a tener de, un coeficiente de dilatación, en vez de lineal, va a ser eh, superficial, ¿ya? Y este se va a dar con el coeficiente lineal por 2, ¿ya? Y para el volumétrico, nosotros vamos a utilizar el coeficiente de dilatación volumétrico. Este es igual que el anterior, va a tener, en vez de el coeficiente de dilatación lineal, se multiplica por 3. Y claramente, tanto su cambio el cambio que nosotros vamos a medir va a ser el cambio de volumen, que serían metros cúbicos o centímetros cúbicos, y obviamente el volumen inicial también lo vamos a medir de esta forma.
Claramente nosotros nos vamos a tener una constante en todas las sustancias. Una de las sustancias más características en estos estudios es la del agua, ya que esta presenta una dilatación irregular. Eh, Cuando la temperatura del agua aumenta desde 0 grados Celsius a 4 grados Celsius, su volumen disminuye. Eh, Al hacer que su temperatura se eleve más de 4 grados Celsius, el agua se dilata normalmente, como pueden verlo aquí en el diagrama aquí al lado. ¿Ya? Como pueden ver, el volumen del agua va a disminuir hasta los 4 grados Celsius y después de este va a aumentar. Es solamente eso. Eh, Muchas gracias por su atención. Espero que se encuentre súper bien y que les haya gustado esta clase.